Christian Nodal puede llenar estadios completos, vender millones de discos y ser una de las voces más reconocidas del regional mexicano actual, pero legalmente no puede usar su propio nombre sin pedirle permiso a su papá. Si viste el título de este video y piensas que es una exageración de titular, te voy a mostrar el documento real que lo confirma, con fecha exacta, institución oficial y todo lo demás. Vamos al hecho, sin rodeos ni vueltas innecesarias de por medio en toda esta historia. Aquí está el problema que vamos a resolver hoy, con todos los detalles y sin dejar nada fuera. En abril de 2026, se filtró un documento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que confirmó algo que muchos consideraban hasta ese momento un simple rumor de espectáculos sin ninguna base sólida. La marca Christian Nodal, es decir, el nombre artístico completo, la imagen y hasta la producción musical del cantante, no le pertenece a él como persona. Le pertenece a su padre, Jaime González, quien renovó esos derechos por 10 años más, hasta el año 2036, sin que su propio hijo lo supiera de antemano ni hubiera dado ningún tipo de autorización previa para ese trámite. La pregunta que se hicieron millones de personas al conocer esta noticia, tanto seguidores fieles como críticos habituales del cantante, es: ¿cómo es posible que uno de los artistas más exitosos de su generación, con giras internacionales y discos de platino, no tenga control legal sobre algo tan básico y fundamental como su propio nombre? En unos minutos te voy a mostrar la frase exacta que el propio Nodal ya había escrito meses antes, sin que nadie le prestara suficiente atención en su momento, y que hoy se lee como una confesión adelantada de todo este conflicto legal. Quédate hasta el final, porque ahí está la clave de toda esta historia. Para entender cómo se llegó a esta situación tan particular, hay que regresar al inicio de la carrera de Cristian Jesús González Nodal, nacido en Caborca, Sonora, el 11 de enero de 1999, en una familia de músicos donde sus propios padres, Jaime González y Silvia Cristina Nodal, también se dedicaban por completo a la producción musical. Cuando el cantante comenzó su carrera profesional en 2016, todavía era menor de edad, así que sus propios padres registraron el nombre artístico Christian Nodal bajo tutela familiar ante las autoridades correspondientes, una práctica común y hasta necesaria en ese momento, dado que un menor de edad no puede realizar ciertos trámites legales por su propia cuenta ante ninguna institución. Su carrera despegó apenas un año después, en 2017, con el lanzamiento de Adiós Amor, sencillo líder de su álbum debut, Me Dejé Llevar, un tema que combinó el mariachi tradicional con instrumentación norteña moderna y que atrajo tanto a público joven como adulto en todo México y buena parte de Latinoamérica, aunque la canción original, escrita por Salvador Garza, ya había sido grabada años antes por el grupo Los Dareyes de la Sierra, en una versión balada muy distinta a la que después popularizó el propio Nodal. El problema legal llegó después, cuando Nodal alcanzó la mayoría de edad, y según reportaron múltiples medios especializados en espectáculos y en temas legales, nunca solicitó formalmente la transferencia de esa marca a su propio nombre como persona física ante el instituto correspondiente, dejando ese vacío legal sin resolver durante años mientras su carrera crecía exponencialmente en México y en el extranjero. Y eso no es lo más impactante de esta historia todavía. En unos minutos vas a descubrir la solución que el propio Nodal encontró frente a este bloqueo legal tan complicado, y por qué ese movimiento generó todavía más preguntas sobre la relación con su familia en lugar de cerrar el tema por completo. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo, porque aquí vas a encontrar el análisis más completo de este tipo de historias legales dentro del espectáculo, con documentos verificados, fechas exactas y contexto real, sin quedarnos solo en el titular llamativo que ya viste circulando en otro lado sin ninguna explicación de fondo. Con ese vacío legal sin resolver durante años, la titularidad completa de la marca quedó bajo el control de la empresa familiar JG Music, encabezada por su padre. El periodo habitual de protección de una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es de 10 años, y ese plazo estaba por vencer justo en ese momento de la carrera del cantante. En lugar de avisarle a su hijo o cederle los derechos que le correspondían como titular natural de su propio nombre artístico, Jaime González solicitó la renovación por su cuenta en octubre de 2025,
un trámite que se confirmó y ratificó en los primeros días de abril de 2026, otorgándole el control exclusivo sobre el nombre, la imagen y la producción musical del cantante por un periodo que se extiende hasta el año 2036, prácticamente una década completa más. El propio Nodal, según reportó el medio AM, se enteró de esta renovación sin haber sido notificado con anticipación por su propio padre, algo que generó un fuerte malestar dentro del propio círculo cercano al cantante una vez que la información se hizo completamente pública ante todos los medios. Suscríbete si quieres que sigamos investigando este tipo de historias con hechos verificados, revisando siempre las fuentes originales, los documentos disponibles y el contexto legal completo detrás de cada titular, sin inventar absolutamente nada de lo que te contamos aquí. Pero eso no es todo. Semanas antes de que se confirmara este documento oficial, el propio Nodal ya había dejado una pista clara de lo que estaba viviendo internamente, aunque en su momento casi nadie la conectó correctamente con lo que vendría después. En medio de la polémica por el videoclip Un Vals, que en abril de 2026 ya lo tenía sumido en una ola de comparaciones y críticas por el parecido físico de la modelo protagonista con Kazu, Nodal publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que en ese momento se interpretó únicamente como una reacción a las críticas hacia ese video en particular, sin que nadie sospechara la dimensión legal real que había detrás. No soy dueño de mi nombre, ni de mi marca, ni de mi música, solo soy dueño de mi voz. En su momento, esa frase pasó relativamente desapercibida entre tantas otras polémicas que rodeaban al cantante esa misma semana, incluyendo los rumores de separación con Ángela, y la propia demanda que él mismo había interpuesto contra Kazu por la manutención de su hija. Pero cuando semanas después se confirmó el documento oficial del INPI, distintos medios de espectáculos, entre ellos Infobae, Milenio y el programa Venga la Alegría, regresaron a esa publicación y la señalaron como la primera confirmación pública, aunque completamente indirecta, de que Nodal ya sabía perfectamente que no tenía ningún control legal sobre su propia identidad artística, mucho antes de que la noticia se hiciera oficial. Todavía no te he contado la parte más dura de todo este conflicto legal, la que tiene que ver directamente con el dinero y con lo difícil que resultaría para Nodal liberarse de esta situación, aunque quisiera hacerlo mañana mismo, sin importar cuánto éxito tenga en su carrera musical. El cantante mantiene además un contrato de representación con la agencia de su familia que sigue vigente hasta el año 2035, es decir, prácticamente el mismo horizonte de tiempo que la propia marca registrada a nombre de su padre. Romper ese contrato de manera anticipada le implicaría pagar una indemnización millonaria, cuyo monto exacto no se ha precisado públicamente por ninguna de las fuentes consultadas, pero que, según la información disponible reportada por Infobae, actualmente no tendría la liquidez suficiente para cubrir de forma inmediata. Es decir, aunque Nodal quisiera separarse por completo de la estructura familiar que ha manejado su carrera desde el principio, incluyendo la administración de sus ingresos y la toma de decisiones profesionales, la salida no es tan sencilla como simplemente decidirlo de un día para otro. Existe una penalización económica que lo mantiene atado, al menos en el papel legal, durante casi una década más, sin importar qué tan exitosa sea su carrera musical en ese mismo periodo. Este conflicto por el nombre no llegó de forma aislada dentro de la carrera de Nodal, sino en medio de uno de los años más complicados que ha enfrentado a nivel personal y profesional. La misma semana en la que se confirmó el documento del INPI ante las autoridades correspondientes, el cantante todavía cargaba con la polémica del videoclip Un Vals, con la demanda civil que él mismo había interpuesto contra Kazu por la manutención de su hija Inti ante un juzgado familiar de Jalisco, y con la cancelación de su boda religiosa con Ángela Aguilar, originalmente programada para mayo en Zacatecas. Es decir, mientras el público seguía de cerca cada uno de estos frentes por separado en distintos programas de espectáculos y en redes sociales, la revelación sobre el control legal de su propio nombre terminó sumándose a una lista ya bastante larga de dolores de cabeza para el cantante, en un mismo periodo de apenas unos meses de este año. Frente a este bloqueo legal, Cristian Nodal decidió tomar una medida concreta, en lugar de quedarse simplemente esperando una resolución favorable. El 22 de abril de 2026, inició el trámite de registro de una nueva marca, El Forajido.
ante el mismo Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, buscando establecer una identidad comercial completamente independiente de su familia y de JG Music para sus próximos proyectos musicales, campañas publicitarias y cualquier tipo de mercancía oficial futura. Hasta el momento de esta información, la solicitud seguía en proceso, sin resolución oficial por parte de las autoridades correspondientes, lo que significa que Nodal todavía no cuenta con ninguna identidad comercial completamente propia y legalmente reconocida mientras dure ese trámite. Este movimiento coincidió además con un distanciamiento visible en redes sociales. Nodal eliminó publicaciones previas relacionadas con su familia y dejó de seguir a sus propios padres en sus cuentas oficiales, un gesto que no pasó desapercibido para nadie, que seguía de cerca la situación y que muchos interpretaron como una confirmación adicional de que la relación familiar atravesaba un momento particularmente tenso. Hay un dato adicional que elevó todavía más la tensión de este conflicto familiar. La periodista y creadora de contenido Adri Tobal aseguró contar con información proveniente del entorno cercano tanto de Nodal como de Ángela Aguilar, afirmando que los padres del cantante habrían condicionado su independencia profesional a la entrega del 80% de su patrimonio, además de empresas, regalías y negocios construidos a lo largo de toda su carrera artística. Esta versión, aunque no ha sido confirmada oficialmente por ninguna de las partes involucradas, ni por el propio Nodal ni por sus padres, añadió una capa todavía más grave a un conflicto que ya de por sí giraba en torno al control total de la identidad y las finanzas del artista, y que para muchos analistas de espectáculos explicaría, si resultara cierta, la magnitud del distanciamiento que se ha visto en redes sociales durante los últimos meses. Especialistas en propiedad intelectual, citados por distintos medios de entretenimiento durante la cobertura de este conflicto, explicaron que en la industria musical el nombre artístico funciona exactamente igual que cualquier otra marca comercial registrada. Por esa razón, quien posee la titularidad legal de esa marca tiene la capacidad de autorizar contratos, mercancía oficial, espectáculos en vivo y cualquier tipo de explotación económica vinculada directamente al artista, sin importar que ese artista sea, en la práctica, quien sube al escenario y quien construyó esa fama con su propio talento y esfuerzo durante años de carrera. Y aquí está la resolución completa del problema que planteamos al inicio de este video. El documento del INPI confirmó, con fecha y firma de por medio, que Cristian Nodal no es dueño legal de su propio nombre artístico, ni de su imagen, ni de su producción musical, y que esa situación se extiende oficialmente hasta el año 2036, sin importar cuántos discos venda o cuántos estadios llene en ese periodo. Su intento de crear una identidad artística completamente nueva con El Forajido es la respuesta más concreta que ha dado hasta ahora frente a esta limitación legal tan particular, aunque el proceso sigue sin resolverse ante las autoridades correspondientes y el contrato de representación con su familia sigue vigente durante varios años más todavía, con una indemnización de por medio que él mismo no podría cubrir en este momento tan complicado de su carrera. Lo que en un inicio parecía una frase melancólica y hasta poética en redes sociales, no soy dueño ni de mi nombre, resultó ser, con documentos oficiales de por medio, y meses después de haberla escrito, una descripción completamente literal y verificable de su situación legal actual, no una simple metáfora sobre la fama o la presión mediática, como muchos interpretaron en su momento. ¿Tú qué crees? ¿Nodal debería pelear legalmente para recuperar el control total de su nombre, aunque eso signifique un litigio largo, costoso y muy público contra su propia familia, o crees que El Forajido es la salida más práctica frente a esta situación tan complicada? Déjamelo en los comentarios, y cuéntame si te parece justo que un artista adulto, con una carrera tan consolidada y con tantos años de éxito a nivel internacional, siga sin tener control legal sobre algo tan básico como su propio nombre. También cuéntame qué opinas de la versión de Adri Tobal sobre ese supuesto 80% del patrimonio, y si crees que ese tipo de condiciones, de ser ciertas, justificarían por completo el distanciamiento que hemos visto entre Nodal y sus padres en redes sociales. Si esta historia te ha dejado pensando en todo lo que hay detrás del negocio musical y de cada nombre artístico en la industria, imagina lo que vas a encontrar en los próximos videos de este canal. Aquí existimos para contarte lo que otros canales no se atreven a investigar a fondo.
siempre con hechos verificados, documentos reales y contexto completo, sin inventar absolutamente nada de lo que compartimos contigo cada semana. Suscríbete y no te pierdas nada de lo que viene en las próximas semanas sobre esta y otras historias legales del espectáculo mexicano. Nos vemos en el siguiente video, con más hechos verificados y sin ningún tipo de invención de por medio.